Hola hermanos, buenos días. Buenos días. Esperemos que se encuentren todos bien. Vamos a dar inicio con este hermoso tiempo a congregarnos como hermanos que somos, como nos dio un llamado nuestro Señor, que no dejáramos de congregarnos, y tal vez no lo estamos haciendo físicamente. Tal vez hay hermanos hasta que dicen así no sabe, pero todo depende de la intención de nuestro corazón, y el estar aquí presentes por este medio es congregarnos. Estamos congregándonos para alabar a nuestro Dios, para darle la gloria y la honra a nuestro Dios, y pues vamos a comenzar a alabarle, a glorificarle, a amarle, porque estamos aquí por amor a Él, no por conveniencia, no porque necesitemos que sane, necesitemos que haga, necesitemos que deshaga. No, estamos aquí por amor a Él. Entonces pues vamos a dar inicio. Los invito a ir a la palabra, a Primera de Pedro, del 1, del 3 al 9. Y pues vamos a empezar, hermanos. Dice la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén, Señor, así sea. Y pues vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios en medio de la aflicción que probablemente muchos están viviendo en estos momentos. Y aquí nos lo dice: si es necesario, seremos afligidos. Si es necesario, nuestra fe será probada. Si es necesario, hermanos, si aún el oro que es precioso, el oro que es perecedero, es probado con fuego, cuanto más nuestra fe, que es más preciosa y más preciada, tiene que ser pasada por el fuego. Y pues damos gracias por esas aflicciones, damos gracias por esas pruebas que el Señor pone en nuestras vidas. Vamos a dar gracias, Señor. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Padre, porque nos llenas de tu amor, de tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque estás aquí al tanto de todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, eres nuestro Abba, Padre, eres nuestro Papito hermoso. Gracias porque nos llenas de tu bendición, nos llenas de tu misericordia, porque dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Señor. Gracias porque en medio de toda esta situación que está pasando el mundo, Señor, tú nos sostienes. Gracias
Gracias porque podemos ver, podemos hablar, podemos respirar, podemos aún congregarnos por estos medios. Gracias. Gracias, Señor, porque tú sabes cómo y por qué suceden las cosas y para qué. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos la bendición de que nuestros pastores no desatendieron su congregación, de que nuestros pastores buscaron en cada instante y siguen buscando en cada momento glorificar tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esos pastores, esos líderes espirituales, Señor, que guían a su rebaño hacia ti. Gracias. Bendícelos, en todo momento bendícelos, porque ellos son de gran bendición para mucha gente, Señor. Bendíceles, Señor, porque en su corazón, cada día que yo los veo, cada día que yo convivo con ellos, en su corazón, Señor, siempre está darte la gloria a ti, siempre está alabarte a ti, Señor, siempre está glorificarte a ti, y te damos gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque tienen un corazón, Señor, humilde para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por esos líderes espirituales, Señor. Gracias, Padre, porque estás aquí. Gracias porque nos llenas de ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se están conectando en estos momentos, Señor. Abre sus oídos espirituales para recibir la palabra que hoy tienes para nosotros, Señor. Y a los que aún no se conecten, Señor, recuérdales, Espíritu Santo, redargúyeles y llévales ese sentir, esa necesidad de conectarse, esa necesidad de escuchar tu palabra, porque está en la actitud de nuestro corazón, el tener o no tener relación contigo. No importa desde dónde, no importa si es por este medio, no importa si es de forma presencial, Señor. Lo importante es la actitud de nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias y te damos gloria y honra a ti, Señor. Recuérdales, apresura aún sus pasos para que lleguen a esta congregación, para que lleguen a esta transmisión de tu palabra. Recuérdales, redargúyeles en el nombre de Jesús. Y preparamos hoy nuestro corazón, preparamos nuestros oídos espirituales para recibir tu bendita y preciosa palabra. Que tu palabra obre como tenga que obrar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos esa oportunidad de poder escuchar tu palabra cuando hay tantos lugares, Señor, tantos lugares en donde no se puede, Señor, en donde es un delito agarrar una Biblia, en donde está totalmente prohibido hablar tan siquiera de ti, Señor. Y nosotros tenemos esa gran libertad de poder escuchar de ti, de poder hablar de ti. Enséñanos y haznos mejores hijos tuyos para poder llevar la palabra a las naciones, Señor. Te damos gracias y que toda la gloria, Señor, y toda la honra sea para ti, Señor. Y damos paso, Señor, para empezar a escuchar tu preciosa palabra. Vamos a comenzar a alabarte, Señor. Vamos a comenzar a glorificarte, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús en esta mañana. Te pongo en tus manos la vida de mi esposo, Señor. Toma control de él, Señor. Toma control de su boca. Toma control de cada palabra que él va a decir, Señor. Que esa palabra, Señor, sea edificadora de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Pon en él el querer hacer, Señor. Pon en él el querer glorificarte. Que en su boca, Señor, de su boca solamente salga gloria y honra para ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Señor, pues vamos a empezar, hermanos, con la alabanza. Vamos a darle gloria y honra a Dios por medio de una alabanza. Vamos a alabarle, hermano.
limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor, he soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, siempre y siempre. Gracias, Señor. Te damos y vamos a dar paso a recibir la palabra de Dios. Gracias, Papito, porque tenemos esa libertad de poder alabarte, de glorificarte y de escuchar tu palabra. Y pues los dejo con mi esposo para comenzar a escuchar la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Buenos días, hermanos. Bueno, como ya escuchamos, vamos a empezar con la palabra. Primero vamos a darle gracias a Dios. Ya oramos, ahora vamos a orar porque Dios abra nuestro entendimiento para que podamos entender
lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Padre, en esta mañana primeramente te damos gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias porque nos dejaste despertar un día más, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú eres, Padre, como decíamos, como decía aquí tu alabanza, el dador de vida. Tú eres el que haces los cielos, el mar, Padre. Tú eres el que ordenas, Padre, y se hacen las cosas, Señor. Asimismo te damos gracias, Padre, para que hoy tú vengas, Padre, y nos abras nuestro entendimiento, Señor. Abras mi corazón, Padre. Abras nuestros corazones para poder entender tu palabra, Señor. Para poder entender lo que hoy, Padre, tú nos vas a hablar, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que si hay algo en mí que impida tu mover, lo quites, Padre. Quítalo, Señor. Más bien, hay algo en mí, Padre, porque yo soy pecador. Pero que seas tú el que hables, Padre, por medio de mi boca, porque nosotros solamente somos siervos tuyos, Padre, y la gloria y la honra es para ti, Señor. Esto tú es que nos estás enseñando, Señor, es para que nosotros podamos entender, Señor, tu palabra, para que podamos entender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, que nosotros entendamos, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque muchas veces hemos vivido, Padre, con un pensamiento entenebrecido, con un pensamiento a medias, Padre. Pero hoy, Padre, tú nos estás abriendo, Señor, nuestro entendimiento a lo que es tu palabra, Señor. No doctrinas de hombres, Padre, no doctrinas del pastor, no doctrinas de maestros, sino tu doctrina, Señor. La doctrina que veniste a traer tú, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Como ya vimos las clases pasadas, el hermano Luis nos habló de una inmortalidad del alma. ¿Sí? Vamos a hablar sobre esta doctrina porque es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces pensamos, ¿no? O nos han enseñado que el alma, cuando uno fallece, cuando uno muere, el alma se queda dormida o se queda, estamos dormidos. Y cuando venga el Señor Jesús, es cuando vamos a resucitar. Y ahí es cuando ya vamos a tener, la vida eterna, cuando ya vamos a empezar a disfrutar de muchas cosas, ¿sí? A esta doctrina que dice que el alma está dormida, se llama la doctrina del descanso del alma, ¿sí? Entonces, nosotros hoy debemos de entender que cuando yo muero, ¿sí? Luego me glorifico. Luego, cuando resucitemos, sí, Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Pero cuando nosotros nos morimos, luego estamos en el paraíso con Dios. Amén. ¿Sí? Después de que morimos, nuestro espíritu sigue vivo en la presencia de Dios. Esto es, hermanos, si tú realmente eres un hijo de Dios y te has arrepentido. También vamos a aclarar esto, ¿sí? Porque, o sea, no todos los que se mueren van al paraíso, y ya lo sabemos. Hay dos caminos, arriba o abajo. No hay más, hermanos. No hay que, vamos a estar en medio, en un purgatorio. No es cierto. La palabra no menciona ningún purgatorio. La palabra dice, o estás arriba o estás abajo. ¿Sí? Entonces, cuando realmente entendemos esto de que cuando yo muero mi espíritu sigue o mi alma sigue viva y se glorifica con el Señor, ahí se nos quita el miedo o el temor muchas veces a la muerte. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado y decir, híjole, si yo me muero, ¿qué va a pasar, no? Me quedaré así dormido, me quedaré inconsciente, ¿qué haré? No, te entra una incertidumbre y te entra un temor. Mas sin en cambio, si yo entiendo, ¿sí? Que cuando yo muero, automáticamente mi espíritu y mi alma se van con el Señor. Ese es algo que nos debe de dar gozo. Nos debe de dar gozo de decir, yo voy a estar con el Señor. Ya, por eso Pablo decía, mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía que si moría,
automáticamente en ese momento su alma se iba con el Señor a adorarlo y a glorificarlo. Amén. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que tener la seguridad de predicar estas doctrinas y la seguridad de predicar el evangelio que vino a darnos Jesús. No un evangelio diluido, no un evangelio que solamente pongamos unas cosas en prioridad y otras no, un evangelio completo. ¿Por qué? Porque dice, si no hay tinieblas, no hay luz. Y no es que Dios sea tinieblas, sino es que Dios, porque muchas veces nada más nos predican, ay, Dios es amor y Dios es love y paz y todo. No, hermanos, Dios también se enoja. Amén. Dios también tiene ira. ¿Sí? Les voy a dar 2 ejemplos para no salirme mucho del tema. Cuando Dios se enojó. Cuando hizo a un lado a Adán y Eva del huerto del Edén. Otra ocasión que Dios se airó con la humanidad fue cuando los destruyó y solamente dejó a Noé y a su familia. ¿Sí o no? Y así podemos leer la Biblia y eso, y te das cuenta que realmente sí, Dios es amor, pero también Dios es un Dios celoso, dice la palabra. Amén. ¿Sí? Y eso es lo que a la gente no le gusta oír, hermanos. Que Dios puede corregir, porque dice la palabra de Dios que el hijo que ama que el padre, que ama a su hijo, lo corrige. Amén. Y si yo soy hijo de Dios y Dios está viendo que yo estoy haciendo algo malo, me puede corregir. Amén. ¿Cómo? En mi economía, en mi salud, no sé, muchas cosas. A Pablo decía que le decía a Dios, ¿por qué no me quitas este aguijón? Decían que tenía una enfermedad, pero él entendió que a lo mejor si se la quitaba a Dios, se iba a alejar. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a gente que va a la iglesia y dice, Padre, oren por mí, pastor, para que yo tenga un trabajo, para que Dios me sane, para que Dios haga esto, y Dios lo hace, y esa gente dónde está? Y yo no estoy criticando, hermanos, estoy dando ejemplos que los vivimos día a día. ¿Y dónde está la gente? Porque también dice la palabra de Dios que no todos son sus hijos. Amén. Y que hemos estado viendo los martes, ¿sí? Que dice que vimos una clase que se llama gracia, solo gracia, donde hay gracia común y gracia salvífica. Amén. Y a lo mejor Dios los sanó por su gracia, por su bondad, porque Dios es bueno. Amén. Pero si ellos ya no se alejan, si se alejan, ¿sí? Entonces hay que estar bien seguros en esta doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Qué pasa cuando yo fallezco, cuando yo muero? Me voy con el Señor automáticamente. No tengo que esperar 1000 años, no tengo que esperar 2000 años, no. Nosotros tenemos un nuevo pacto donde Jesús vino a morir por nosotros, ¿sí? Este pacto de la inmortalidad del alma se da después de que viene Jesús. Amén. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces no hay que tener miedo por predicar el evangelio, hermanos. No hay que tener miedo por decirle a la gente, si tú te mueres te vas con el Señor, pero automáticamente. ¿Sí? No vas a esperar 1000 años, 2000 años, no. Tu cuerpo es el que va a resucitar, pero va a resucitar con un cuerpo glorificado. Amén. No va a ser el mismo, hermano. ¿Sí? Vamos a leer, pero vamos a leer. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, porque es muy bonito decirle aquí, ay, sí, el hermano está predicando. No, pero ¿qué dice la palabra de Dios? En Romanos 8, 38 y 39. Bueno, les doy un minuto para que lo busquen, ¿sí? Se los leo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, subrayen ahí, ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, Amén. que es en Cristo Jesús nuestro. Amén. Aquí está, ni la muerte nos podrá separar del amor de Jesús. Amén, Señor, gracias. Muchas veces entre los mismos cristianos, o como antes los seduceos, ¿sí? Creían que no iba a haber resurrección, ¿sí? Entonces, muchas veces así también entre los cristianos decimos, híjole, pues sí, pero ya yo cuando voy a resucitar, pues voy a resucitar después, pero, o sea, no, nuestra alma, luego, automáticamente cuando yo fallezco, mi alma se va con el Señor, ¿sí? Ya que unos piensan que no, que nos vamos a esperar, y otros piensan que sí, entre los mismos cristianos, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús responde a esta pregunta, les responde a los saduceos, ¿sí? Acerca de este tema de que le preguntaron, bueno, Señor, esto lo vemos en Mateo 22, si lo quieren leer desde antes, ¿sí? Aquí en Mateo 22 habla de que le hicieron una pregunta, acuérdense que a Jesús lo probaban, sí, a ver si sí es cierto se sabía de la palabra. Y aquí le decían, bueno, maestro, si hay alguien que tiene una esposa y fallece, ¿no? Y ya después fallece y tiene 7 hermanos, y luego el otro hermano se casa con la misma esposa y vuelve a fallecer, y el otro hermano igual, Señor, y así, ¿no? Así fallecen todos y la esposa se queda viuda, pero de todos fue esposa. Dicen, bueno, cuando resucitemos, ¿de quién va a ser esposa? Porque esas son las preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos o que se hacen. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, no, es que vamos a resucitar en el paraíso y nos van a resucitar y vamos a tener, vamos a glorificarnos, pero hasta que venga Jesús, ¿no? Hasta que venga Jesús. No es cierto, cuando yo muero automáticamente me voy al paraíso con él. Ah, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo le responde Jesús a esta pregunta? ¿Sí? Les dice en Mateo 22, aquí está la respuesta del 22 al 32. Dice, entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí subrayen eso. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces les dice, yo soy en el 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estas 3 personas ya habían fallecido, hermanos. Estas 3 personas ya había fallecido Abraham, ya había fallecido Isaac y ya había fallecido a Dios, pero Dios les contesta, ¿sí? Porque aquí les está haciendo una palabra, una pregunta, ¿sí? ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Ahí les estaba haciendo una pregunta y él se las contesta. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Amén. ¿Qué nos quiere decir aquí, hermanos? Entonces, díganme. Vamos a analizar. ¿Sí? Aquí en este pasaje vemos cómo Jesús mismo afirma que hay resurrección de los muertos porque nos dice que seremos como los ángeles. ¿Sí? Vamos a ser como los ángeles de Dios que no se reproducen, pero están vivos. Es lo que yo les digo, mi alma se va con el Señor, pero automáticamente.
Dios es un Dios de vivos. Aquí nos dice que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Vivos, ¿sí? O sea, que si alguien dice que los muertos están inconscientes en su alma, están diciendo que Dios es un Dios de muertos. Si yo creo que mi alma está durmiendo, que mi alma está descansando, entonces estoy yo diciendo que Dios es un Dios de muertos. Porque entonces las personas que fallecieron después de que Jesús vino con nosotros, todavía entonces no están disfrutando de la vida que Dios les prometió. Y eso es lo que muchas veces nosotros pensamos, que mi alma está descansando y hasta que venga Jesús, yo voy a ir con él y voy a glorificarme, bueno, vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, pero hasta que venga él, yo es que voy a conocer al Padre. Y no es cierto, hermanos. No están dormidos, ellos ya están con el Señor. Amén. Entonces, aquí hay una pequeña controversia, o sea, aquí nos contradecimos nosotros mismos, no la palabra, nosotros mismos, porque nosotros decimos, ay, mira, es que está dormida, no es cierto, ella ya está muerta, el que está vivo es su espíritu y está con el Señor. Amén. Por eso es que cuando la palabra dice que están dormidos, ellos usan, ya se los había explicado Luis la semana pasada, que ellos usan metáforas, ¿sí? Ellos estaban usando metáforas para que no se oyera tan crudo decir está muerto, pero es la verdad, está muerto. No está dormido, está muerto. Cuando uno se le va la vida del cuerpo, se muere, hermanos. Así es. Se muere, no estoy dormido, no estoy descansando, no, hermano, estoy muerto, mi cuerpo ya falleció, ya. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene fecha de caducidad. Amén. ¿Sí? Entonces, pero mi alma y mi espíritu no. Mi espíritu se van a gloriar con el Señor. Entonces, si yo pienso que mi alma está dormida, entonces ahí estoy diciendo que Dios es un Dios de muertos, porque yo creo en Dios, entonces Dios es un Dios de muertos. Y lo peor es que estamos diciendo que Jesús es un mentiroso. No, amén, no. Ay, pero a ver, ¿dónde más dice que a ver si nosotros luego nos vamos con el Señor o cómo es eso? Hermanos, si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de eso. Otro ejemplo, anótenlos por favor. Marcos 9, del 2 al 8. Les doy un minuto para que lo busquen. Ya espero que ya lo hayan tenido. Dice hasta arriba en el título. Más bien, en el subtítulo dice la transfiguración. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús
solo. Amén. Amén. Para entender el pasaje, cuando yo no entiendo algo, yo busco las palabras que no entiendo o que muchas veces no tengo muy bien el concepto. ¿Qué es una transfiguración? ¿Qué es transfiguración? Les voy a decir. Transfiguración, a esto lo dice en el diccionario, no estamos metiendo algo religioso, algo, no. Estamos metiendo un diccionario, el cual es común, ustedes pueden buscarlo, porque muchas veces dicen, no, es que ustedes todo santifican, no, no, búsquenlo. Transfiguración es una transformación de algo e implica un cambio de forma de modo tal que revela su verdadera naturaleza y cultura. Amén. Wow. Dice, revela su verdadera naturaleza y cultura. ¿Y qué dice? ¿Qué dice en el 2? Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes como muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Imagínense, hermanos. Dios les mostró a Pedro, a Jacob y a Jacobo y a Juan su verdadera naturaleza divina. Wow. Pero aquí lo importante, ¿sí? Su verdadera naturaleza divina, pero ¿con quién estaban hablando, hermanos? ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con Moisés y con Elías. Y los reconocieron. Pedro los reconoció y le dijo a Jesús, ¿sí? Como podemos ver en este pasaje, Jesús estaba con Moisés, Elías, y tenían un aspecto físico, ¿sí? Y los discípulos los pudieron ver que estaban hablando con Jesús. Entonces quiere decir que no estaban muertos, estaban vivos. ¿Sí o no? Estaban vivos. Pero ahí les va. Los que han leído un poco la palabra de Dios, saben, ¿qué saben? A ver, díganme. Si estaba con Moisés y Elías, ¿qué pasó? Díganme. No, un comentario ahí que ustedes podrán decir, sí, pero Elías, ¿qué hizo Elías al final de sus días? Dice la palabra que no vio muerte. Entonces ahí muchos podrán debatir, sí, pero Elías no vio muerte. No se murió, exactamente. ¿Esto dónde lo vemos? En Segunda de Reyes 2:11. ¿Sí? Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces Elías no murió. No dice la palabra que murió, sino que fue arrebatado y se fue directamente al cielo. Ahí, bueno, podremos decir, a Elías entonces, Elías sigue vivo, ¿no? Porque él no conoció muerte. Pero Moisés no se murió. Claro que sí. ¿En dónde dice? En Deuteronomio 34:7. Les doy un minuto para que lo busquen. Vamos a leerlo. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Moisés sí falleció, sí se murió. Entonces, ¿cómo puede ser que ese día Moisés
estaba con él si su alma estaba descansando. O es lo que dice la doctrina del descanso del alma. Que nuestra alma va a estar descansando hasta que venga Jesús y nos resucite. Entonces, debemos de ser bien cuidadosos, ¿sí? En cómo muchas veces en las doctrinas que nos enseñan o muchas veces en lo que nosotros creemos o en lo que nosotros le decimos a la gente. Cuando vamos a un velorio, a un sepelio, sí, es que está dormido, pero ahora que venga Jesús se va a despertar, no es cierto, hermanos. Por eso les digo anteriormente, como les dije anteriormente, la palabra muchas veces, ay, sí, es que está dormido, pero él está muerto, pero su alma está viva. Su alma está viva y está glorificándose con el Señor. ¿Sí? Los que se oponen a esta doctrina de la inmortalidad del alma dicen que Dios solo despertó a Elías y a Moisés para participar en este momento glorioso con Jesús. O sea, ellos debaten, dicen, no, es que ese nada más fue un evento separado para que vieran realmente sus discípulos que Jesús era Dios mismo, ¿sí? Y después regresaron a su estado de inconsciencia. O sea, lo que muchas veces nos inventamos, ¿no? Que ahí nada más, que ese ejemplo es para que vieran sus discípulos que Dios realmente Jesús era realmente Dios. Pero después de ese evento, Dios volvió a poner a Moisés y a Elías en un estado de inconsciencia. ¿Cómo? Entonces, vamos a escudriñar. Si ustedes han leído la palabra, si empezamos a leer la palabra, nos damos cuenta de que otro ejemplo muy claro de que mi alma no muere y se va al paraíso, y la hemos oído muchas veces, pero muchas veces no le ponemos una atención, tanta atención, ¿sí? Y se nos pasa de largo. Otro ejemplo de la inmortalidad del alma es el ladrón en la cruz con Cristo. Este se arrepintió de sus pecados, entendió su condición de pecador delante de Dios y se dio cuenta que lo que estaba pasando era justo para él, o sea, para el ladrón. Sí, él se dio cuenta que era justo para él. ¿Por qué? Porque sabía lo que había hecho, sabía que había hecho mal. Y hasta le dice, ¿no? Le dice, tú y yo le dice al otro ladrón, tú y yo nos merecemos estar aquí, pero él no hizo nada malo. Entonces él reconoció que sí, que lo que estaban haciendo con él era justo en esa época, que así se trataba a los ladrones, así se trataba a las personas, ¿sí? Pero confesó sus pecados y fue perdonado. ¿Qué dice? Vamos a leer Lucas 23:43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la palabra importante aquí? Subráyenla. Hoy estarás conmigo. Hoy, así como decía nuestro expresidente, hoy. No le dijo en 1000 años, no le dijo en 100 años, no le dijo mañana, le dijo hoy. ¿Sí? Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy entrarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Los que no creen en esta doctrina de la inmortalidad del alma, dicen que el alma de los muertos
va a ser despertada en la resurrección. O sea, como les decía, les he estado diciendo, ellos creen que nuestra alma va a ser despertada, pero hasta que venga el Señor Jesús. ¿Sí? Dicen que estaremos inconscientes por 1000 años, por 2000 o como por 3000, porque para Dios 1000 años son como un día, y cuando resucitemos será como haber muerto un día antes. Es lo que dicen ellos, ¿sí? Pero con este versículo que acabamos de leer, ellos están diciendo que Jesús es un mentiroso. Porque ellos dicen que vamos a despertar, ya puede ser 1000, 2000, 3000 años, porque para Dios un día es como 1000 años. Pero entonces Jesús le dijo al ladrón, hoy, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí ellos están diciendo que Jesús es un mentiroso. ¿Por qué? Que Jesús le mintió al ladrón al decirle que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Dios y Jesús dice su misma palabra, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Es lo que te dice, lo cumple. Amén, amén. Y si le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, es porque ese mismo día que falleciera iba a estar con Jesús en el paraíso. Así es, amén. ¿Sí? Entonces Jesús le prometió al ladrón que estaría con él en el paraíso ese mismo día, después de morir. O sea que Cristo y el ladrón estarían inconscientes después de morir. ¿Sí? Entonces, ¿Jesús y el ladrón estarán conscientes después de morir? No, porque Jesús mismo les dijo, hoy mismo, hoy mismo. ¿Qué dice Jesús en Lucas 23:43? Vamos a leerlo. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Aquí Jesús estaba diciendo que su espíritu y el espíritu del ladrón estarían despiertos en el paraíso. Amén. El que expiró fue su cuerpo, pero su espíritu y su alma seguían vivos. ¿Sí? El espíritu de Jesús estaba vivo, y ese día que murió descendió a los lugares bajos de la tierra para proclamar su victoria sobre los impíos y sobre los ángeles caídos encadenados. El mismo día fue al paraíso, llevando con él al ladrón, y liberó a los cautivos que estaban esperando, y a los santos del Antiguo Testamento que estaban en el Seol, y después resucitó. Esto es importante, hermanos. Cuando nosotros, o sea, porque muchos debaten, bueno, entonces, ¿qué pasó antes de que vinieran en Cristo? Aquí ahorita vamos a leer, pero aquí los que estaban esperando cautivos, ¿sí? Y a los santos del Antiguo Testamento, pero sus almas estaban vivas, no estaban descansando, no, hermanos. No, ¿qué dice? Busquen Efesios 4 del 8 al 10, por favor. Les doy un minuto. Vamos a leerlo. Por lo cual, Efesios 4 del 8 al 10, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, Jesús bajó, como decían, para que vieran que Él tomó la victoria.
y subió, y después dice aquí, les dio dones a los hombres. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Dice, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, a los demonios, a los ángeles caídos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue lo que Dios hizo. Y bajó, como decía Efesios, bajó a las profundidades más, a las partes más bajas de la tierra. Antes de ir al paraíso, dice que primero bajó para ir por esas personas, ¿sí? Por los santos, ¿sí? Y después dice, y él mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero eso pasó. Él fue por las personas que antes de Jesús, porque acuérdense que había un juicio, hay un juicio, hermanos. Yo en ese juicio Dios me va a juzgar. Pero si yo estoy convencido de que Dios, de que yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador, ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho muchas veces, hermanos. Espero que con esto les reafirmen que es la justificación. El pastor dio también la semana pasada los 5 rostros del Evangelio. Y uno era que Jesús me reemplazó y se puso él. Entonces, cuando venga el juicio, dice, abogado tenemos en Cristo Jesús. Cuando venga el juicio y diga el Señor, a ver, Joel, ¿qué hiciste? No, pues Señor, la verdad sí hice cosas malas. Va a llegar, espérame. Él, yo lo justifico. Y ya no va a ver a mí. Ya no va a ver mis defectos, porque yo soy pecador, hermanos. Yo soy defectuoso. Yo soy pecador, hermanos. Pero ahora que Dios va a ver a Jesús en mí. Amén. Y ahí es donde a mí me va a decir, adelante. Esto es lo que quiere decir estos versículos. Jesús murió y exhibió a los principados y a las potestades públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Sí? Entonces, cuando mi alma muera, yo voy a llegar al juicio y me va a decir Dios, a ver, ¿qué hiciste? Y Jesús me va a justificar. Ese es un rostro del Evangelio. Ese es un rostro. Esos son los rostros, uno de los rostros del Evangelio que explicó el pastor hace 8 días, hermanos. Si no lo vieron, véanlo. Es muy importante para que entendamos lo que Jesús hizo por nosotros. Así como al ladrón que le dijo, se arrepintió y dijo, sí, yo creo en ti. Y le dijo, tus pecados son perdonados y hoy vas a ir conmigo al paraíso. ¿Sí? Vamos a seguir, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Significa este día, no significa 1000 años. ¿Sí? Porque como decía anteriormente, algunos utilizan la palabra de Dios para decir para justificar esto. Y ellos ponen que hoy se refiere, bueno, vamos a leer primero cuál es el versículo que ellos utilizan, ¿sí? Para justificar que pueden ser 1000 años. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este versículo lo quieren aplicar a todos los demás versículos que tienen la palabra hoy o que dicen hoy, y no es cierto. No puedes decir eso, no pueden decir que donde diga hoy puede decir es hoy o en 1000 años. No es cierto. Les voy a dar ejemplos de cuando dicen. Por eso es importante leer la palabra, leer su contexto, leer antes y después de lo que dice el versículo, para que realmente no saquemos un versículo de contexto. Porque muchas veces, como hemos dicho,
sacan un versículo y con eso quieren predicar. No, sí, sí se puede hacer, porque de un versículo puedes sacar muchas predicaciones, pero debes de leer antes y después de ese versículo para que ese versículo no lo saques de contexto. No lo saques, no quiere decir que no digas cosas que no van con ese, con ese versículo. Les voy a dar un ejemplo rápido. Por ejemplo, si yo hablo, hay tres formas, ¿sí? De decir, bueno, hay muchas formas, pero por ejemplo, con una frase, yo puedo decir puedo expresar tres diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y muy común, ¿no? Ese yo se los daba. Por ejemplo, yo estoy con mi esposa y de repente la veo despertar y le digo, ¿cómo amaneciste, vieja? Con amor, ¿no? Se oye con amor. Pero si yo la veo y le digo, ¿cómo amaneciste, vieja? Ah, es diferente. Ahí yo le estoy hablando despectivamente. ¿Sí? Primero es, ¿cómo amaneciste, vieja? Y luego, ¿cómo amaneciste, vieja? O, ¿cómo amaneciste, vieja? Así como diciendo, despertaste. Y es la misma frase, pero en diferentes contextos. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia antes y después. Si a mí me dan un versículo, no me tengo que basar en ese versículo nada más. Tengo que leer antes y después para que yo pueda saber si realmente lo que me están diciendo, lo que me están alimentando, es lo que Dios quería decir en ese momento. ¿Sí? Entonces, les digo, ese hoy, cuando ellos escuchan o cuando quiere decir hoy, ellos aplican este versículo de segunda de Pedro para decir que un año es como 1000 días y 1000 días como un año, y no es cierto. Ejemplos. Marcos 14:30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, tú hoy en esta noche, antes de que haya antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Esto a quién se lo dijo? A Pedro. Y no pasaron 1000 años, ¿o sí? ¿Sí pasaron 1000 años? Cuando Pedro lo negó, no. Pedro lo negó en la noche. En la madrugada le dijo, hoy en esta noche. Wow, ¿no? Para aquellos que quieren aplicar ese de que un día es como, como 1000. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Hasta un ejemplo donde dice hoy. ¿Sí? Otro ejemplo. Lucas 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les estaba diciendo a sus discípulos, hoy se ha cumplido. ¿Por qué hoy? Porque ellos estaban viendo, sí, eh, dice aquí, Jesús ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús se refería a esta escritura a Isaías 61. No se los voy a leer porque está muy extenso, pero Isaías 61 menciona, sí, la venida del Mesías. ¿Sí? Entonces ahí Jesús les estaba diciendo, hoy se cumple, no en 1000 años, no en 100, no en 2000 años, sino hoy, como decíamos hace rato, como decía nuestro presidente, hoy. Por eso es importante, hermanos, leer la palabra, que no nos engañen, ¿sí? Otro ejemplo muy fácil, hermanos, ¿qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase hoy tu voluntad en cada día. ¿Sí o no, hermanos? Danos el pan nuestro hoy. Yo no me voy a esperar 1000 años para yo comer, ¿o sí? No, hoy es hoy, hermanos. Estos son para que nosotros entendamos que realmente cuando yo muero, ¿sí? Mi alma se va y se glorifica con el Señor. No tengo que esperar 1000 años, no tengo que esperar 100, no tengo que esperar, es más, no tengo que esperar ni un día. Cuando mi espíritu, cuando mi cuerpo muera, mi espíritu automáticamente se va con el Señor. Siempre y cuando me va a hacer juicio y siempre y cuando yo crea en Jesús. Porque acuérdense, hay dos caminos. Nos vamos allá arriba o allá abajo. No hay más, hermanos, no hay que purgatorio, que no, hermanos. Eso no existe. Entonces, aquí vemos cómo la doctrina del descanso del alma, o sea, la doctrina que piensa que mi alma está descansando y que yo cuando venga Jesús, ya sean 1000, 2000, 3000 años, voy a despertar y voy a decir, ay, como si un día anterior hubiera muerto. No, hermanos. ¿Sí? Esta niega la verdad bíblica de que en Cristo tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ellos niegan eso, niegan de que en Cristo tenemos vida eterna, hermanos. Wow. Yo quiero vamos a terminar, pero quiero hacerles una pregunta, hermanos. Y quiero que, si pueden, por favor, me manden sus comentarios sin miedo, hermanos, o incluso si no quieren que los vean los demás hermanos, manden los mensajes privados. Pero sí me gustaría que lo hicieran para saber realmente si nosotros hemos entendido eso de que en Jesús tenemos vida eterna. ¿Qué es la vida eterna para usted, hermano? ¿Qué es la vida eterna? Y quiero que me digan cuándo empezamos a tener esa vida eterna. Que me contesten esas preguntas. ¿Qué es para mí la vida eterna? ¿Y cuándo empiezo a tener la vida eterna? Por favor, eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. ¿Cuándo empiezo a vivir la vida eterna? Que Jesús me prometió. ¿Qué es la vida eterna y cuándo empiezo a vivir la vida eterna? Eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Porque ahorita ya entendimos que mi alma, ¿sí? Mi alma está viva. Mi espíritu está vivo en el momento de fallecer. Ok, ya entendí eso. Pero ahora, ¿cuándo empiezo a vivir la vida eterna que Jesús me prometió? Por favor, hermanos, les agradecería que nos contestaran esas preguntas. No importa, hermanos. Nadie nace sabiendo todo. O si les da pena, manden mensajes privados. Pueden mandar mensajes privados. Y aquí yo no voy a balconear a nadie, sino al contrario, hermanos. Es para saber, porque muchas veces nosotros tenemos dudas, pero nos da miedo preguntar. Y nosotros que le estamos dando clases, también no sabemos si ustedes han entendido bien estas doctrinas o en qué, o para reafirmar qué es lo que ustedes a lo mejor no han entendido tan bien. Pero yo sí les agradecería que me contestaran esa. ¿Qué es para mí la vida eterna? ¿Y cuándo empiezo a vivir la vida eterna? Vamos a dar gracias, Señor. En esta tarde te agradecemos, Padre, por esta palabra hermosa, Señor. Por esta palabra, Señor, que hoy entendimos, Señor, que mi alma, Padre, está viva, Señor. Que mi alma no está descansando, Señor, que mi espíritu no está descansando, que mi espíritu, Padre, cuando nosotros morimos, Padre, se va a ir contigo, Padre, al paraíso, Señor. Siempre y cuando, Señor,
yo crea en ti, en tu palabra. Crea en ti, Jesús, que moriste por mí. Crea en esos rostros del Evangelio, que tú diste la vida por mí, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hoy estamos entendiendo, Señor, que tu palabra, Señor, que tú, Señor, no mientes, Padre, y que si tú dices, Padre, que cuando yo muera, Padre, me voy a ir contigo, yo así lo debo de entender y así lo debo de creer, Padre. Así como decía Pablo, mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia, porque él sabía, Padre, que si moría, Señor, automáticamente a dónde se iba, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos has abierto nuestros ojos espirituales, Señor, porque nos has, Padre, dado esa sabiduría para poder entender tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Yo te pido, Padre, que los hermanos entiendan que esto no se ha terminado, Padre. No se desconecten, hermanos. Todavía sigue, Padre, orar por esas personas que necesitan algo, Padre, tienen alguna necesidad, así como todos las tenemos, Padre. Y no es porque vean los diezmos, no, Padre. No, hermano, no te confundas. No es porque nosotros queramos tu dinero. Dios es un proveedor, Dios es rey de reyes y señor de señores, él es el dueño del oro y de la plata. Y si hasta ahorita Él ha sustentado esta iglesia, es porque Él así quiere que siga su obra. Pero no te desconectes, hermano, porque todavía faltan bendiciones. Tú no sabes que para que tú también dice la palabra de Dios que donde dos o tres se ponen de acuerdo y oran en su palabra, Él está ahí. Entonces no te desconectes para que Él nos pueda oír. Porque nosotros, Padre, para que tu hermano te pongas en la brecha por esos hermanos que necesitan una oración. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos estás abriendo nuestro entendimiento. Sabemos que de repente, Padre, son doctrinas así que son chocantes, Padre, a lo que yo pensaba, pero hoy yo entiendo y hoy yo voy a saber y hoy yo voy a buscar más de tu palabra para que yo no me puedan mentir y yo pueda buscar eso que me están enseñando. Amén. Díselo, hermano, dile, Señor, hoy pon en mí el hacer por el querer, por el hacer, en tu buena voluntad, Señor, de querer buscar, Señor, lo que me están enseñando. No solamente con nosotros, hermanos, sino con todos. Con todos. Si tú oyes una predicación en el internet, en YouTube, de otros hermanos, yo no estoy criticando. Simplemente ve a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente en ese versículo que te están dando, sino el antes y el después. Amén. ¿Sí? Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor. Te pedimos que tú estés todo este día y toda esta semana con nosotros, Padre. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Los dejo con mi esposa. Gracias, ¿verdad? Gracias al Señor que nos provee de su preciosa palabra y nos revela la verdad, porque muchas veces, como decía mi esposo, nos quedamos con la duda y nos quedamos con esa creencia y pues es importante resolver todas nuestras dudas para saber por qué estamos luchando en esta vida, porque cada uno está en Cristo por amor y porque Él nos prometió vida eterna, ¿verdad? Porque Él nos prometió que estaríamos con Él en el paraíso y muchas veces nos quedamos con esas dudas y hasta que partimos de este mundo es cuando se nos resuelve y pues debemos de estar seguros cuál es nuestra meta. Y bueno, pues vamos a pasar a un punto muy importante. Mi esposo se los decía, no es que digamos, lleguen a este punto porque necesitamos que escuchen que queremos sus diezmos, no, es por amor, nuevamente se los digo, estamos aquí por amor y por amor al ministerio de Dios, ¿sale? Por amor al ministerio de Dios y si en nuestro corazón está que este ministerio de Dios continúe en pie, pues debemos de dar de lo nuestro, de lo que Dios nos da,
De eso debemos dar y pues Dios es grande. Ayer escuchaba a un hermano muy querido, como decía, Dios no me ha soltado. Dios no me soltó. Estuve mm, meses sin trabajo, pero nunca faltó. Nunca faltó. Siempre Dios provió de una o de otra forma. Dios provió y me gozaba al escucharlo. Me gozaba porque realmente es ahí donde vemos la fidelidad de Dios. Aunque el trabajo humano falte, Dios está ahí y Dios sabe lo que necesitamos. Y hace un rato decía mi esposo acerca del Padre Nuestro, el decir, danos hoy nuestro pan de cada día, el orar día a día, porque a eso nos ha llamado Dios, a orar día a día. No ceses de orar. Cuando nosotros decimos diariamente, danos hoy nuestro pan de cada día, no estamos orando por el pan de pasado mañana, porque mañana no voy a orar, ni por el del domingo, no. Estamos orando por el pan de hoy. Por eso es que día a día tenemos que orar. Y realmente me gozaba mucho de escuchar a este hermano porque nuevamente vemos la fidelidad de Dios. Nuevamente vemos cuánto amor hay de Dios hacia nosotros y realmente es difícil decirle a Dios o pagar tanto favor inmerecido. Y pues no hay más que decir gracias. Gracias con un corazón verdaderamente contrito y humillado. Gracias, Señor. Gracias porque eres lo más grandioso, lo más hermoso que tenemos. Y pues vamos a la palabra de Dios en Lucas 11 del 42 Lucas 11 del 42 al 44, en donde nos dice la palabra: Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte nos habla aquí nuestro Señor, en donde nos dice, ay de vosotros, en donde busquemos protagonismo en todo esto, ay de vosotros, en donde digamos haberlo escuchado, pero realmente ni lo conocemos. No se trata solamente de cumplir con mi diezmo, mi ofrenda, o como decía hace un rato mi esposo, no se trata nada más de recibir la palabra y ya me voy. Y ya me voy. Hace un rato escuchaba un hermano que es más bienaventurado dar que recibir. Y pues esto no nada más se trata de recibir, ya me alimenté, ya llenó mi corazoncito de palabra que me conforta para toda la semana. También se trata de dar alabanza, de dar la gloria a Dios, de darle todo de lo que Él es digno, de lo que Él es digno. Y Dios es digno de toda gloria y toda honra. Y pues como cada domingo en los comentarios se sube hacia dónde pueden depositar o hacia dónde pueden llevar su ofrenda. Esta ofrenda, ustedes lo saben, hermanos, es para mantener el ministerio de Dios desde el inmueble donde tenemos todas las cosas y donde algún día, esperemos que no falte mucho, nos podamos volver a congregar. Y pues recuerden, no se trata nada más de recibir, sino que también debemos dar. Y no se trata de hacernos ver ni nada, se trata de darle la gloria a Dios. Y así debe ser, hermanos. Vamos a orar por nuestras diezmos y nuestras ofrendas. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, porque
Tú eres nuestro proveedor, porque a ti son la gloria y la honra, porque gracias a ti, Señor, no nos falta alimento ni espiritual ni físico. Gracias porque nuestra arteza, Señor, está llena, Señor. Gracias porque no nos falta un pan que llevarnos a la boca, porque tenemos que calzar, que vestir. Gracias, Señor. Gracias porque tal vez no tenemos los lujos que como humanos quisiéramos, Señor, pero el lujo más grande que tenemos es tu presencia en nuestras vidas, Señor. No dejes de proveernos de ella, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor, nos alcanza, porque gracias a ti, Señor, no hemos pasado necesidad. Gracias. Y si algún hermano ha pasado necesidad nuevamente se lo reiteramos. Háblelo, hermano. Háblelo, refieras a nosotros y nosotros sabremos qué hacer, porque hemos visto una y otra vez a la iglesia unida en múltiples situaciones y creo que esta no sería la excepción. Te damos gracias, Señor, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque no nos falta nada, porque tú estás al tanto de nuestras necesidades, Señor. Gracias, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor, y ponemos todo en tu perfecta y agradable voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, y pues los dejo con mi esposo para el cierre. Bendiciones. Gracias porque Dios es bueno y Dios nunca nos deja, hermanos. Dios nunca nos deja y Él nunca, siempre está al tanto de nosotros, de nuestras necesidades. Amén. ¿Sí? Así que nosotros también nos toca pues, hacer nuestro granito de arena y orar, ¿no? Porque muchos de ustedes o muchos han hablado para pedir oraciones, ¿sí? Entonces vamos a ponernos en la brecha por estos hermanos o por estas personas, aun si no conocen de Dios, pues para que vean que Dios, tenemos un Dios. Nosotros ahora ya no predicamos, ven, acércate porque Dios te va a curar, porque Dios te va a sanar, no, acércate porque Dios es bueno. Y Dios dio tu vida por ti y por mí, para que tengamos esa vida eterna. Amén. Ese es ahora el evangelio que tenemos que predicar, hermanos. Así es. Amén. Ese es el evangelio. No es el evangelio de decir Dios te va a dar un trabajo, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, Dios va a unir a tu familia, ¿no, hermanos? Ahora tenemos que dar ese evangelio. Es Jesús, si tú lo sigues, Él te puede dar todo, pero conforme a su voluntad, no a mi voluntad, sino conforme a la de Él. Así ¿Sí? es. Entonces vamos a leer estas oraciones. Dice, orar por Leticia López y sus hijos que tienen COVID, por Enrique Fuentes y familia porque tienen COVID. Padre, en esta tarde ya, Señor, te pedimos, Padre, por estas personas, Señor, por Leticia, por López, Padre, sus hijos, y por Enrique Fuentes y su familia, Señor, que tienen COVID y que tienen probable COVID, Padre. Tú sabes, Señor, tú sabes por qué estamos pasando estas circunstancias, Padre, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Nada más te pedimos, Padre, que tú les traigas, Padre, esa fuerza para poder sacar, Padre, esa enfermedad, Señor, para que puedan afrontar esa enfermedad, Padre. Tú sabes, Señor, que tú eres el único, Señor, que nos puede curar, Padre, pero si es tu voluntad, Padre. Asimismo oramos por Erika Cervantes, Padre, que tiene sangrados, Padre, y que tuvieron que llevarla al hospital, Padre. Te oramos por Erika, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú pares ese sangrado si es tu voluntad, Señor, y que salgan buenos resultados, Padre, hacia con ella, Padre. Oramos también por el pastor Armando García Durán, Padre, que tiene COVID y está delicado, Señor. Por este siervo tuyo oramos por él, Padre, y por su esposa y sus hijas, Padre, que tienen COVID, Padre, su esposa Yarabi y sus hijas Itziar y Larisa, Padre. Te pedimos, Padre, que les traigas fuerza, Padre, te traigas fortaleza, Padre, para que ellos puedan afrontar esta situación que es tan difícil, Padre, ahorita, Padre, que a lo mejor tienen al pastor en un hospital, Padre, y ellas no poder salir, no poder verlo, Señor. Te pedimos
pedimos por ellas, Padre. Así te pedimos por Victoria Hernández, Padre, que le dio una embolia, Señor. No sabemos, Padre, por qué tú haces las cosas, pero lo que sí sabemos es que tú las haces por algo, Padre, para que nosotros podamos aprender algo, Padre, de ellos, Padre, de ellos. Así también orar por Manuel y Brian Contreras, Padre, que están buscando trabajo, Señor. Que primeramente te pedimos que primeramente te busquen a ti, Señor. Busquen a ti, a tu reino, Padre, y dice tu palabra que todo lo demás vendrá por añadidura, y nosotros confiamos, Padre, en que si tú les vas a dar un buen trabajo, Padre, en el cual ellos no se puedan olvidar de ti, Padre, primeramente, y que no se olviden, Padre, de quién les dio este trabajo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te pedimos por Yesenia Castillo, Padre, por su recuperación de cesárea, Padre, porque tuvo a su bebé, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos por Yesenia, Señor. Te pedimos porque tú, Padre, la fortalezcas, Padre, para que tú, Señor, para que ese bebé tenga al lado a su mamá, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. También te pedimos por Lilia Galeana, Padre, que le echaron una biopsia para determinar su estado de salud. Nosotros declaramos que tú eres el que tomas el control de todo, Padre, y que si es una biopsia salga benigna, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Nosotros también sabemos, Padre, que tú eres el que estás con nosotros, Padre, pero también sabemos y entendemos que es tu voluntad, que nosotros debemos de aceptar. Nosotros oramos por estas peticiones, pero también sabemos y debemos de estar conscientes que se va a hacer tu voluntad, Padre, no lo que nosotros queramos, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Padre, por la familia de Rubén Salinas, porque falleció, Señor. Y trae consuelo a su vida, Padre, a la vida de su familia, Padre, porque dice tu palabra que nos lloramos, que nos están dolidos, Padre, y hoy te pedimos, Señor, que tú traigas consuelo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no da, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Asimismo, oramos por todas las mujeres embarazadas, Padre, por los ancianos, Señor, y los pequeñitos que han perdido a uno, hasta incluso a los dos de sus padres, Padre. Hoy te pedimos por esas personas, te pedimos por las embarazadas, por los pequeñitos y por las personas de la tercera edad, Padre, que tú les traigas un sustento, Padre, que tú les traigas paz, Padre, que tú no permitas, Padre, que se llenen de odio, que se llenen de resentimiento esos corazones de esos pequeños que han perdido a alguno de sus familiares, Padre, alguno de sus padres, Señor, porque tú eres Padre, Señor, de huérfanos, Padre, y esposa de viudas, Señor. Así nosotros hoy te pedimos por ellos, Padre, para que tú los puedas ayudar, Padre. También te pedimos por los jóvenes, Señor, porque sabemos que por su juventud, Padre, por esa etapa de su vida están pasando por diferentes circunstancias, Padre. Y también sabemos, Padre, que son muchos cambios de ánimo, Padre, son muchos cambios, Padre, en el cual los amigos, Señor, les jalan, Padre, en el cual ven cosas, Padre, empiezan a experimentar cosas, Padre, pero queremos que te pedimos, Padre, que tú seas, Padre, que ellos entiendan, que ellos pongan su mirada en ti, Padre, que ellos entiendan, Señor, que tú eres el dador, Padre, de todo, Señor, que si ellos necesitan un consejo, lo busquen en tu palabra, Señor, o lo busquen con personas, que se llenen de personas, que se rodeen de personas que tengan temor de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, Señor, por la familia espiritual, Padre, por toda esa familia, Señor, que tenemos, por los de Constitución, Señor, por los hermanos de Zapotitla, por los hermanos de Fuente para el Mundo, aún de todas las congregaciones cristianas, Señor, que hoy estamos luchando, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú eres el que estás, Padre, con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú les des esa sabiduría a esos pastores, así como se las has dado a nuestros pastores, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú el que estés, Padre, en medio de todas las cosas, Padre, que vayamos a hacer como familia en Cristo, Señor. Por favor, Padre, te pedimos por las autoridades, Señor, por esas autoridades, por el gobierno, Padre, que ellos puedan entender, que ellos puedan tener buenas decisiones, aún, Padre, que no nos mientan como pueblo, Señor, sino que nos digan la verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, por las enfermeras, por los policías, aún por las personas que hacen, Padre, que vienen por la basura, Señor, por todas esas personas, Padre, que tienen que salir a su trabajo, Señor, protégelas, Padre, ayúdalas a que ellos sean conscientes y que se tienen que proteger en esta situación de pandemia, Padre, que no nos hagas inconscientes, Padre, sino que nos hagas conscientes, Padre, de que si voy a salir, voy a
a cargar mi cubrebocas, voy a cargar mi alcohol gel, Padre, y que no diga, ay, no, pues no me pasa nada, no, y al contrario, Padre, a las personas que incluso ya les dio, que también los hagas conscientes, porque ya se demostró, Padre, que se están reinfectando, Señor. Hermano, si tú no sabías, se están reinfectando. Si tú piensas que si ya te dio, no te puede volver a dar, es una mentira. Investiga. Las autoridades no han dicho nada, pero hay casos de que se están reinfectando, hermanos. ¿Para qué? Para que seamos conscientes y no bajemos la guardia, Padre. Asimismo te pedimos, Padre, por este país, por todo el mundo, Padre, por esas familias que conocen a Cristo, Padre, aún por nuestros familiares que no conocen a Cristo, Padre, te pedimos por ellos, Padre, te pedimos porque tú les puedas, Padre, les puedas presentar tu evangelio, les puedas presentar tu palabra, Señor. A lo mejor de nosotros muchas veces no lo quieren aprender, a lo mejor de nosotros muchas veces como somos familia, Señor, no quieren, Padre, aceptar la palabra de Dios, pero tú vas a poner, yo te pido que pongas los medios o a las personas para que puedan predicarles tu palabra, Señor, para que ellos no se pierdan, Señor. Gracias, Padre. Aún, Padre, te pedimos por aquellas personas que no te conocen, no conocemos sus nombres, Padre, pero tú sí los conoces, Padre. Te pedimos, Padre, por tanta necesidad que hay, Padre, por las personas que no tienen empleo, por las personas que no tienen que comer, Señor. Te pedimos por todos ellos, Padre, porque aún dice de tu palabra, Padre, que tú nos vas a sustentar, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, si te conectaste por primera vez y tienes alguna duda, alguna petición, te pedimos que te comuniques, como le digo. Si no, a lo mejor no quieres mandar un comentario, puedes mandar un mensaje privado para que te pueda poner aquí en oración tu petición y Dios lo puede hacer. Dios lo va a hacer conforme a su voluntad. No te voy a decir, ya Dios te va a dar. No, yo no te puedo asegurar nada, porque yo no soy Dios, pero lo que sí te puedo asegurar es que con Dios todo es mejor y todo es más fácil, ¿sí? Les pedimos, les seguimos insistiendo que todos los días, el día lunes, de lunes a viernes hay oraciones de 5:30 a más o menos 6:30, dependiendo a quién le toque orar. Luego nos extendemos más, otros sí terminamos más a tiempo, pero empezar con esa oración, empezar agradeciéndole a Dios, ¿sí? Acuérdense, diario, estudio del libro de Job todos los lunes y jueves a las 7:30, creo que ya van a terminar los jóvenes con este libro, pero es muy bueno, hermanos, como los jóvenes han estado creciendo, han estado oyendo su palabra. La reunión general el martes, no se les olvide, a las 7 de la noche, continuamos creo que con la perseverancia de los santos. Es de gran bendición, hermanos, porque estamos repitiendo las doctrinas que ya se habían dado anteriormente los domingos, pero para que las podamos oír y podamos poner en práctica. Suscribirse a la página de YouTube Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla. Ahí se están bajando todas las prédicas. Si no oíste al pastor hace 8 días, que fue muy importante lo que habló de los 5 rostros del Evangelio de Jesús, velo. Aún si tienes alguna duda o algo, vuelve a ver la prédica. Y si tienes alguna duda, mándanos un mensaje y para que nosotros podamos explicarte a lo mejor un poquito mejor qué es lo que se trató de decir o de qué se trató más la prédica. Reunión general dentro de 8 días. Acuérdense, si pueden contestar las preguntas: ¿qué es para mí la vida eterna? ¿Y cuándo empiezo a vivir la vida eterna? Sería de gran ayuda para que nosotros podamos entender sus dudas. Y sigue nuestra página de Instagram Impactando a las Naciones. Muchas gracias. Vamos a terminar. Señor, te damos gracias por esta prédica, te damos gracias, Padre, por estas oraciones, por todo, Señor, por todo este día, toda esta mañana, Padre, por la alabanza, por los diezmos. Te damos gracias por todo, por nuestros pastores, Padre, aún por las distracciones, por los distractores, Señor, porque sabemos, Padre, entendemos que el enemigo no quiere que nosotros prediquemos y que nosotros, Padre, no oigamos tu palabra, Señor, pero nosotros sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Padre, y que siempre va a haber distractores, Padre, pero eso no nos va a impedir, Señor, que nosotros, Señor, prediquemos tu palabra y que nosotros podamos entender tu palabra. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por este día, que esta semana sea de bendición, que este día sea de bendición, Padre, para nosotros, para nuestros familiares, Padre.
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Gracias a Dios primeramente. Todas las gracias, toda la honra y la gloria, acuérdense, siempre es para Él. Nosotros no somos nada sin Él, hermanos. No es que yo predique bonito, no es que yo predique bien, no es que el pastor predique. No, hermanos, es Dios. Es Dios el que nos habla a través, nos utiliza, siendo aún yo un pecador, me utiliza y yo no saben, o sea, yo estoy agradecido con Dios, no sé cómo pagarle todas las cosas que me ha dado, todas las cosas que nos ha enseñado, pero de toda la gloria y la honra es para Dios. Así es, amén. Un fuerte abrazo de los pastores, un saludo, hermanos, pónganse a orar, por si quieren, vamos a empezar a tomar decisiones, a ver cuándo se puede abrir la iglesia, porque son muchas cosas, hermanos, son gastos también, hermanos, o sea, el pastor, ya saben que el pastor no les gusta decirle, ay, hermanos, que tenemos que cooperar para esto, no, hermanos, porque Dios provee, Dios suple, Dios provee en nuestros corazones, Dios suple en nuestros corazones, pero son gastos, y ustedes saben que si queremos abrir la iglesia, así como ustedes en su casa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sanitizan, tapete, sanitizador, gel, todo eso es lo mismo para la iglesia, hermanos. Entonces vamos a orar para que Dios primeramente nos dé sabiduría para ver cuándo vamos a orar y también supla todos esos gastos que tenemos. Un saludo, un abrazo de todos los pastores, del pastor, de su esposa, de todos nosotros. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.